Es así que luego de que Art acaba con los bandidos que se llevaron a la pequeña niña elfa, nuestro prota le pone una venda en los ojos a la niña y esta pregunta ¿para qué es eso? A lo que este responde que hay cosas que es mejor que los niños pequeños no vean, a lo que la elfa le responde que él también es pequeño, pero Art tan solo le dice que continúen caminando y que no se quite la venda hasta que se lo diga. El caso es que tras unos cuantos minutos Art le dice que ya deben estar lo suficientemente lejos y comienza a quitarle la venda, y en cuanto la chica lo ve se sonroja un poco, a la vez que intenta darle las gracias. Sin embargo, antes de que terminar le dice con una sonrisa que está bien y que fue un gusto conocerla mientras se da la vuelta para irse. Pero la pequeña niña lo detiene de inmediato y le pide que no la abandone, pues está muy asustada, a lo que Art responde que él también necesita llegar a casa y que esos tipos malos no la perseguirán más. Y luego le pregunta si no se supone que normalmente los elfos están seguros en ese bosque, y al escucharlo la niña niega enérgicamente con la cabeza. Y luego le dice que las bestias solo se asustan de los adultos y que sus padres decían que los niños serían comidos por los perros o los golems. Ante esto Art le pregunta muy harto si al menos sabe cuánto se tardaría en llegar desde ahí hasta su casa, a lo que la niña responde que no lo sabe. Y al escuchar esto Art tan solo suelta un suspiro de cansancio y se da la vuelta mientras le dice que se quede ahí, pues irá a reunir algunos suministros para su viaje, el cual espera no sea muy largo. Es así que Art nos dice que rescató lo que pudo para el viaje, pues ninguno de los dos sabía cuánto tardarían y también tenía que pensar en el viaje de vuelta. El caso es que mientras recoge las cosas piensa que es una pena que no se puedan llevar el carruaje, pero que eso será lo mejor, pues montando el carruaje terminarían con los pulgares adoloridos. Y sin más se prepara para volver mientras piensa que tan solo espera que los elfos tengan algo que pueda llevarse de vuelta al reino de los humanos. Es de esta manera que al volver con la niña la encuentra jugando con una mariposa y le entrega un paquete a la vez que le dice que encontró esas ropas dentro del carruaje y que asumió que eran de ella, así que mejor se las ponga ya porque probablemente luego hará frío. Y sin más le da unas palmadas en la cabeza mientras le dice con una gran sonrisa que la llevará a casa. Es así que Art nos cuenta que mientras caminaban en la dirección que ella señaló llegó a conocer más acerca de la niña elfa, y los vemos caminando mientras nuestro prota le pregunta su nombre, a lo que la niña responde que se llama Tessia Eralid. También nuestro prota se presenta y le dice que él se llama Arthur Leywin, y la niña le pregunta cómo terminó en el bosque de Elshire, a lo que Art solo responde que es una larga historia. El caso es que vemos a los niños viajar durante días teniendo diferentes aventuras, y cómo Art se las arregla para conseguirles comida como puede. Y así cierta noche vemos que la niña confía plenamente en Art, pues antes de quedarse dormida se sujeta un pedazo de tela de su pantalón, y se queda dormida plácidamente mientras nuestro prota monta guardia, pero al final ambos se quedan dormidos demostrando la confianza que se tienen. Es de esta manera que Art nos dice que continuaron su camino con unos alrededores que les eran desconocidos, y el tiempo pasó rápidamente como únicos indicadores de su progreso, y que después de que la desesperación y los miedos iniciales hubieron pasado era obvio que Tessia no sabía cómo interactuar con él, y que debe admitir que las preocupaciones por su familia y la impaciencia por volver a casa no lo hacían estar de muy buen humor. El caso es que cierto día que preparaban la tienda de campaña y la fogata para pasar la noche, Art deja caer su hacha y se lleva la mano al pecho inmediatamente, y mientras cae al suelo por el repentino dolor dice que lo que hizo que el viaje fuera casi insoportable fueron los agonizantes dolores que provenían de su núcleo de maná, los cuales lo golpeaban de forma impredecible. Sin embargo, en cuanto la niña se acerca a preguntarle si está todo bien, este le dice que sí. Días más tarde, mientras Art espanta un par de perros del bosque con su magia, siente otro repentino dolor y se esconde detrás de un árbol mientras piensa que cada vez es más frecuente y decide que no le dirá nada a Tessia para que no se preocupe. Es así que el viaje continuó, y cierto día Tess le pregunta a Art si ahora que se han vuelto más cercanos puede llamarlo Art tal y como lo hace su familia, pero este le responde que le da igual, y la niña le pregunta si solo le dirá eso, por lo que Art, poniendo una expresión de completa emoción, le dice que sería todo un honor si Tessia Eralid se dirigiera a ese humilde campesino como Art, y ante esto Tess se lanza hacia él y le dice que se calle y se ponen a jugar, y Art tan solo nos dice que al final parecía que a pesar de la diferencia mental de edad se habían vuelto más cercanos. El caso es que cierto día Tess comienza a reconocer unas marcas en los árboles y le dice muy emocionada que han llegado, y sin más el árbol frente a ellos comienza a brillar con una vibrante luz verde, y tras unos segundos se abre dejando ver algo así como una puerta por la que Tess se asoma con una sonrisa, y sin dudarlo se voltea hacia Art y le extiende la mano invitándolo a ir con ella. Es de esta manera que luego de usar la puerta de teletransportación Art cae al suelo todo desparramado, y tan solo piensa que odia esas puertas, pero justo en ese momento Tess se inclina a su lado y le dice que ya han llegado, y en cuanto nuestro prota levanta la mirada se queda totalmente sorprendido, y es que frente a él se muestra majestuoso el reino de los elfos, y tan solo alcanza a decir que la única palabra que se le ocurrió al ver todo eso era inmaculado, y que incluso ni esa palabra hacía justicia a la imagen que tenía delante. Y mientras los niños continúan admirando la ciudad frente a ellos se comienza a formar un remolino de energía, y ante esto Art de inmediato se lleva la mano a la espada para proteger a Tess, pero esta lo detiene
detiene inmediatamente. Y tras unos segundos frente a ellos se materializa un pelotón de soldados quienes le dan la bienvenida a la princesa real. Y al escuchar esto nuestro prota se queda con la boca muy abierta y luego voltea rápidamente buscando a la tal princesa hasta que se da cuenta que se refieren a Tess, quien tan solo le sonríe algo apenada confirmando que ella es la princesa. Por cierto, en cuanto lleguemos a 10,000 likes se subirá la siguiente parte de este video, así que no olvides dejar tu like y compartir. Luego de que Art lleva a Tessia a casa sana y salva y que se entera que es la princesa real, uno de sus subordinados le dice a la niña que llegaron tan pronto como vieron que la puerta de teletransporte real había sido usada y que el rey y la reina están. Sin embargo, antes de que termine su frase, los padres de Tessia bajan de su carruaje a toda velocidad y corren hacia ella, y mientras lo hacen nos los presentan como Alduin Eralit y Merial Eralit, rey y reina de Elenoir, el reino de los elfos. Y tras ellos también desciende del carruaje Virion Eralit, un elfo cuyo nombre estaba presente en todos los libros de historia, el antiguo rey de Elenoir quien lideró la última guerra contra los humanos del reino Sapin. Sin embargo, a pesar de su mirada dura, termina sonriendo cálidamente hacia su nieta, y ante esto Art la empuja levemente hacia ellos y el tan esperado reencuentro entre la pequeña y sus padres por fin sucede. Desde lejos Art tan solo observa todo esto con una sonrisa mientras se pregunta si su padre y su madre reaccionarán así cuando lo vean. El caso es que tras ver que su hija está bien, el rey le da las gracias a Art por llevarla a salvo y le pide que por favor los acompañe a su casa como pequeño gesto de gratitud por ayudar a su hija, y que ahí puede descansar y después contarles qué fue lo que pasó. Ante esto Art tan solo piensa que su tono es amable, pero que sus ojos muestran que no es una oferta, sino una orden, por lo que sin más remedio les hace una reverencia y dice que será un honor. Sin embargo, Tessia lo toma por el brazo con mucha familiaridad ante la sorpresa de todos los ahí presentes y le dice con una gran sonrisa que hay muchas cosas que quiere mostrarle. Es así que Art dice que después de saber que Tess era una princesa de alguna forma esperaba un castillo impresionante, pero que esto fue más de lo que esperaba, y lo vemos con la boca muy abierta, y es que frente a él se levanta un hermoso castillo entre los enormes árboles del bosque de Elshire, y mientras Tess lo guía por todo el castillo tan solo se pregunta dentro de qué tipo de novela sentimental ha terminado. El caso es que la reina le dice a los sirvientes que Art es su invitado y que por favor lo lleven a una habitación para que se lave y descanse. Sin embargo, Art dice que primero le gustaría explicar lo que pasó. Y sin más, la siguiente escena que tenemos es la de nuestro prota sentado en una mesa con la familia de Tess listo para contarles lo que sucedió. Es de esta manera que, comenzando con una exagerada reverencia, Art se presenta y dice que procede de un humilde pueblo del reino Sapin y que es un honor estar en presencia de la familia real, y luego de decirlo piensa que fue un poco exagerado para su presentación, pero que si ellos lo tratan como un niño la conversación no avanzará a ningún lugar. Y sin más dice que fue así como comenzó a narrar su viaje, con un vago relato indicando que fue separado de su familia tras toparse con unos bandidos, y que inevitablemente mientras la historia llegaba al momento en el que se topó a la hija de los reyes el ambiente cambió, y podemos ver muy molesto al rey de Elenoir mientras despotrica contra los humanos que se robaron a su hija, y agrega que debería haber sabido que habían sido los humanos, y ante esto Art le responde que con todo respeto robar y vender gente es algo que pasa en cualquier raza. El problema es que en cuanto dice esto, todos los guardias comienzan a desenvainar y deben ser detenidos casi de inmediato por el abuelo de la princesa, quien le pregunta a Art si acaso negoció con esos hombres cuando vio que se llevaban a su nieta. Sin embargo, Art le dice con toda tranquilidad que no, y que aunque sea un niño también es un mago, y que se deshizo de los tipos malos y rescató a Tess. Ante esto, otro de los guardias desenvaina su espada por completo y le pregunta lleno de ira a nuestro prota cómo se atreve a decir mentiras delante de la familia real. Sin embargo, de inmediato el abuelo de Tess lo fulmina con la mirada y no le queda más que guardar silencio. Es de esta manera que, poniéndose de pie, Art les dice que no importa si nadie le cree, pues lo principal es que la princesa ha regresado a casa sana y salva, y que ahora todo lo que desea es regresar a Sapin con su familia. Al escuchar esto, Tess se pone de pie de inmediato y le pregunta consternada si ya piensa irse, y ante eso sus padres tan solo voltean a verse incómodos mientras su abuelo tan solo sonríe. Por su lado, Art le dice que conociendo la historia no cree que sea apropiado para un humano el quedarse en este reino durante mucho tiempo, además de que su prioridad es asegurarse de que su familia esté a salvo y que sepan que él también lo está. Ante esto, el padre de Tess dice que a pesar del pasado de sus dos reinos, Art ha salvado a su hija y se ha tomado la molestia de llevarla todo el camino de vuelta a casa, lo cual lo hace merecedor de una recompensa apropiada. El problema es que la puerta de teletransporte conectada con el reino humano solo es accesible una vez cada 7 años durante la cumbre entre las 3 razas, pero que pasarán otros 5 años hasta que la puerta se abra, pero que aún así estarán encantados de enviar un grupo de guardias para que lo escolte de vuelta a casa sano y salvo, además de que también les gustaría prolongar su hospitalidad y que por ahora se sienta como en casa y tendrán preparados los escoltas para el día siguiente. Es de esta manera que Art es dejado en sus lujosos aposentos y mientras se da un baño siente de nuevo el punzante dolor en su núcleo de maná y tan solo
solo piensa que esto va cada vez peor. El caso es que horas más tarde alguien toca a su puerta, y en cuanto la abre se topa a Tess, quien sin decirle ni una sola palabra le da un fuerte golpe en el estómago, y luego dándose la vuelta muy indignada le dice que no quiere que se vaya, ya que él es el primer amigo que ha tenido. Y ante esto Art tan solo la rodea con el brazo mientras la anima y le pide que le muestre el castillo. Es así que minutos más tarde Tess le dice a Art que probablemente ese sea su lugar favorito del castillo, y que si se quedase hasta la primavera podría ver florecer todas las flores de ahí, pero que al menos ha podido ver la recolección de abejas luminosas. Y con una gran sonrisa le muestra una de las abejas mientras le pregunta si es bonita, y al verla Art tan solo abre la boca sorprendido y estira los brazos para tomarla. Pero justo en ese momento algo aparece volando detrás de él a toda velocidad, y a nuestro prota apenas si le da tiempo para mover a Tess rápidamente y agarrar el arma que les habían lanzado para luego correr y golpear fuertemente al sujeto que les lanzó el objeto. No obstante, el sujeto detiene el golpe y vemos que se trata del abuelo de Tess, y ante esto Art le pregunta histérico si acaba de intentar acabar con su propia nieta, a lo que este responde que puede que le deje un pequeño moretón, pero que duda que ese juguete que está sosteniendo pueda acabar con alguien. Y justo en ese instante Art se da cuenta del cuchillo de juguete que tiene en la mano y dice que fue engañado. El caso es que el abuelo le dice que aún así tiene una buena reacción e instinto, pues atrapó su pequeño regalo y lo usó en su contra. Sin embargo, también señala que su uso de maná es mediocre, pero que puede ver cómo pudo acabar con los tipos malos. Y mientras lo escucha, nuestro prota tan solo piensa que a ese anciano le falta un tornillo. Es así que el anciano le dice a Art que debería saber por qué fue a buscarlo, y nuestro prota tan solo se pregunta por qué habrá ido por él. Y justo en ese momento el anciano le dice que ha pasado mucho tiempo desde que conoció a alguien tan interesante. Y sin más le lanza una espada de madera mientras le dice que es momento de ver de qué está hecho. Y así, con Art llegando al reino de los elfos y a punto de enfrentarse al abuelo de Tess, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parte. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros. Y antes de despedirme me gustaría mandarle un saludo a los miembros más antiguos del canal. Para todos mis pilares, un saludo y muchas gracias.